Kenway, así le decíamos a un amigo, como el cantante de reggaetón, Kenway. Teníamos alrededor de 18 o 19 años y sus papás se fueron a España su papá se fue cuando él era niño, su mamá cuando él era adolescente. Se quedaron viviendo aquí en Colombia los dos, solitos, sus dos hermanos, mientras terminaban sus estudios de bachiller. Antes de terminar sus estudios, mi amigo Kenway, como le decíamos, se enamoró profundamente, locamente, perdidamente de una chica, a tal punto que su amor era tan grande que tenía todo el cuerpo tatuado con el nombre de esta chica en diferentes idiomas. Tenía muchos símbolos acerca de su amor y su mayor muestra de amor fue que se tatuó la cara de ella en toda la espalda, junto con unas alas. Era toda la espalda, era la muestra máxima de su amor. Cuando llegó el momento de viajar a España, lo hizo con mucho dolor, pero él no pudo estar allá en España a causa del gran amor que le tenía a esta chica. Entonces él lo que hacía era que empezó a trabajar doble fuerte, reunía el pasaje y se devolvía. Se volvía a ir, reunía el pasaje y se devolvía hasta que tomó la decisión de decir: yo me quedo porque a esta mujer la amaba demasiado, perdidamente. Resulta que él tenía un amigo, su mejor amigo, y el hombre también, su mamá se había ido para España en su niñez, muy amigo, cercano mío también. Y antes, cuando él termina el bachillerato, este otro amigo llega el momento de partir a España. Y la novia de Kenway lo despide con honores. Toda una noche despidiéndolo a su mejor amigo antes de que parta a España. Lo despide como se despiden las personas que se aman. Solo que no era su amor, sino que era el mejor amigo de su novio. Kenway se da cuenta de esta traición y llega un momento donde su vida se desborona, donde su vida se desbarata, donde su vida se quiebra y donde dice: bueno, ¿y ahorita yo qué voy a hacer cuando todo mi cuerpo le pertenece a esta chica? Y entra a vivir algo que se conoce como la depresión. La depresión que lo lleva literal al borde de la muerte, porque la depresión, ahorita les digo cómo termina la historia, porque la depresión es un estado mental que llega a traer inestabilidad, a desestabilizar la vida y a traer pensamientos dañinos y a hacer que los pensamientos y la manera de actuar de la persona sean llenos de tristeza, sean llenos de cansancio, sean llenos de desánimo y que no le permite llevar las funciones del día a día como una persona común o como una persona normal, pero siempre viene disparado por alguna situación. También, para dar otro ejemplo, yo salía de la iglesia. Bueno, efectivamente no salía, sí salía de la iglesia, pero me fui donde uno no se tiene que ir cuando sale de la iglesia. Llego con mis amigos alrededor de las 2 de la mañana, con mis amigos de la iglesia, no en la iglesia, no haciendo vigilia precisamente. En esa época había teléfono fijo y se escucha una llamada. Levanto el teléfono y solamente escucho las siguientes palabras: se me fue mi hijo, se me fue mi hijo. Y allí esta persona queda totalmente destruida, viviendo algo que se llama la depresión, porque lo activó algo o un suceso muy fuerte o un suceso que viene a dañar o a destruir nuestras vidas, y por eso empezamos a vivir en depresión. Así es, la depresión es algo que obviamente no viene de la noche a la mañana, sino que parte de una situación que nosotros pasamos o vivimos, que nos rompe o que nos deja totalmente mal. Entonces, como él le contaba del amigo, ¿cómo se llama? Le decíamos Kenway. Kenway. ¿Como Rakini Kenway? Sí. Ah. Entonces, obviamente es una situación amorosa, una ruptura que obviamente nos lleva a estar en ese tipo de depresión. Lo que le pasó a la persona que él dice que se le murió su hijo, es una muerte de una persona, eso también
nos lleva a una situación de depresión. ¿Por qué? Porque nos quedamos ahí en ese proceso, nos quedamos ahí en el miedo, en el temor, nos quedamos en el dolor, y mucho de eso hace que lo que nosotros en este momento queremos para nuestra vida sea un poco más lejano. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en depresión, en ansiedad, por temas económicos y estamos aquí en este lugar, lo que nosotros queremos es poder llegar allá, llegar a ese lugar de prosperidad, llegar a ese lugar de estabilidad económica, de un buen empleo, de tener nuestra empresa bien. Pero lo que hace la depresión o la ansiedad y todos esos temas de salud mental es alejarnos mucho más de lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué forma la depresión en nuestra vida? Forma un abismo totalmente grande, totalmente inmenso, totalmente profundo, un abismo donde tú no llegas a ver la luz, donde estás tan abajo, donde estás tan escondido, estás tan profundo que lo único que ves es oscuridad. Y eso es lo que hace la depresión en nuestra vida, que nosotros nos sumerjamos en ese dolor. Pero muchas veces, ¿por qué nos sumergimos? Porque nosotros mismos queremos estar en este dolor. Queremos permanecer en este dolor. ¿Por qué? Porque es algo que me cuesta, porque es algo que me duele, porque es algo que me hirió, es algo que no logro entender. Por lo menos lo que le pasó al amigo de él, él había entregado su vida entera, había marcado su cuerpo, que se supone que es casi que de por vida, porque borrarlo es muy costoso, a una persona que él amaba demasiado. Y eso obviamente abre una grieta demasiado profunda en su corazón y en su mente. ¿Y qué es lo que quiere la depresión con nosotros? ¿Qué es lo que quiere estos temas con nosotros? Porque lo que trabaja es la mente. Y nuestra mente es supremamente poderosa, nuestra mente inventa demasiado, nuestra mente hace películas de horror, de terror, a veces hace películas de felicidad, pero las películas que más hace nuestra mente son películas trágicas, son películas malas en nuestra vida. Entonces, cuando nos encontramos ahí, lo que quiere hacer el enemigo, y esto que trabaja por medio de esta depresión y la ansiedad, es llevarnos ¿a dónde? A la muerte. Es llevarnos a la muerte. Y hay muertes que son físicas, que es de la mayoría de las personas que cometen. ¿Por qué? Porque dicen que no logran simplemente salir de esa depresión. Y yo le contaba esta mañana que escuché un podcast de una muchacha que ella decía que en medio de esa depresión que ella tenía, ella decía, yo quiero sentir un dolor diferente que no sea este. El dolor de la depresión y la ansiedad es demasiado fuerte, que muchos de nosotros no comprendemos, no entendemos. Lo que tal vez no han pasado por ese proceso no lo entienden, pero es demasiado doloroso. Y ella decía, yo quiero sentir otro dolor, un dolor diferente, un dolor. Entonces ella se empezó a cortar, se empezó a hacer daño a ella misma y tal vez a pensar en eso de que tal vez me pueda quitar la vida. Tal vez el dolor de la muerte, tal vez el dolor de sentir una herida es mucho mejor que estar sintiendo este dolor en el corazón, en la mente, que me lleva a pensar día y noche, que todo está mal, que todo está acabado, que todo está arruinado. Entonces eso es lo que quiere la depresión, pero mucha también de muerte que trae esta situación es la muerte en vida. Y la otra vez escuchábamos algo de la pastora que hablábamos de mujeres, y es que muchas personas se encuentran muertas en vida. Vemos aquí a zombies andantes porque simplemente un suceso de su vida lo rompió. Un suceso de su vida lo dañó y desde ahí simplemente no siguió viviendo. Tal vez fue una situación en el matrimonio, tal vez fue una situación económica, una situación de salud, lo que haya sido, a esa persona murió ese día, en ese momento. ¿Por qué? Porque simplemente decidió quedarse ahí. Decidió, como yo le digo a la enfermedad, hacerle cama. Porque uno muchas veces le hace cama a la situación y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas. Y esa es una de las muertes que ocasiona. Una es física, de las peores, pero también hay otra muy difícil, que es la muerte en vida. Así es. Y mi amigo me dice a otro amigo, realmente yo ya no sé qué hacer. Siento que estoy muerto, cierto que estoy muerto en vida porque ya no tengo ningún propósito. Me fui para España y me devolví porque no puedo vivir sin ella. Y saber que ella me dejó por mi mejor amigo, pues realmente es algo muy, muy doloroso.
Y él mantenía expresando, necesito morir, necesito morir, necesito morir. Y fue la primera vez que yo empiezo a tratar con pensamientos suicidas en una persona cercana. Pero nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, podemos sobrellevar la depresión de otra manera. De hecho, la palabra nos dice que esto no le coge de sorpresa a Dios. En el Salmo 139, capítulo 16, dice que Dios nos vio desde que nosotros nacimos, que Él nos entretejió y que sabía todo lo que nos iba a ocurrir y que incluso todo lo que pasaría en nuestra vida estaba escrito en su libro. Y eso incluye los momentos de depresión, los momentos de angustia, las crisis, los problemas y todo lo que nosotros quizás hoy estamos atravesando. Enfermedades, deudas, desolaciones, todo lo que nos está atravesando, Dios sabía que eso lo íbamos a vivir. Por eso quiero decirte que lo que estás atravesando o lo que nosotros estamos atravesando hoy no coge de sorpresa a Dios, porque Dios ya sabía que nosotros lo íbamos a atravesar, que nosotros lo íbamos a vivir, pero también entendemos que Él de allí nos puede sacar, porque Él es el único que puede transformar nuestro destino. Él es el único que puede sacarnos de allí, de ese lugar. Él es el único que puede quitar la depresión de nuestras vidas. Y la palabra nos cuenta un relato muy, muy bonito que podemos utilizarlo en este tema. Para darles un poquito de contexto, la vida de Jesús ministerial, estos 3 años de ministerio de Jesús se dividen en 3 áreas: el año de preparación, el año de popularidad y el año de pasión, que es en el momento de su muerte. Pero en el año de pasión quiero decirle que Jesús era extremadamente famoso. Yo no sé quién sea la persona más famosa del mundo, yo creo que Cristiano Ronaldo, no sé, o Messi, yo creo que son los más famosos, por lo menos son los que más seguidores tienen en Instagram. Y quiero decirte que Jesús era extremadamente famoso, muy, muy, muy famoso, y estaba en su momento cumbre de ministerio, y esto nos lo muestra en Lucas capítulo 5. Y ahí es donde viene esta historia, así que usted me va a acompañar ahí a la palabra en Lucas 5:1. Dice así, 1 y 2, vamos a leer en el momento. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que viene y dice aquí Felipe, mi esposo, que el Señor Jesús se encontraba en su momento de popularidad, en su momento más top, donde todos lo estaban escuchando, y dice que las multitudes se abalanzaban delante de él. O sea que él estaba predicando y mucha gente quería ir, escuchar, ir y abalancearse sobre él. Y dice en el 2: Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Es algo muy especial, porque si usted se imagina una multitud, o sea, imagínense una multitud, no eran aquí, no sé, ¿cuántos sabemos? 150, 120, yo soy mal haciendo cuentas, pero imagínense miles y miles y miles de personas alrededor del Señor Jesús, tratando de tocarlo, tratando de llegar, tratando de escuchar lo que el Señor Jesús estaba hablando, y que Jesús se enfoque en 2 barcas vacías. Es como si yo en este momento me enfocara en un vaso vacío que se encuentra allá tirado en el piso, en el último rincón. O sea, creo que sería lo que menos me enfocaría yo. Sería lo que menos en este momento pararía bolas. Pero el Señor Jesús se fijó en 2 barcas. Y Él no se fija en las barcas por las barcas, obviamente, sino por el dueño de la barca. Entonces yo no sé qué situación o qué problema o en qué nos encontremos nosotros, los cuales nos sentimos en ese momento de depresión, ansiedad, preocupación, afán, dolor en nuestro corazón. Y nosotros creemos que al Señor Jesús no le va a interesar. O uno dice, esta mañana contaba, yo decía, hay cosas que me pasan a mí que son difíciles para mí, pero yo digo, ¿para qué le va a decir a la pastora? Sí, tal vez ella tenga diferentes situaciones mucho más fuertes, mucho más dolorosas. ¿Para qué le voy a decir a mi amigo o a mi amiga si ella está pasando por una situación mucho más dura y tal vez para mí lo que yo tengo a comparación de otra persona es bobada? O muchas veces me pongo a pensar o imaginar en mi mente, como le digo, la mente humana es súper poderosa y uno dice,
Yo soy un diminuto punto, o sea, es que un punto es muy grande para todo lo que hay, todas las personas que existen, todas las oraciones, todo lo que la gente le dice al Señor, le pide al Señor, todas las personas que tienen situaciones difíciles, hay demasiadas. Hay miles de personas que se encuentran en una situación difícil y tal vez para uno dice, yo soy insignificante delante del Señor o delante de muchas personas. Pero la palabra de Dios nos está enseñando que delante de una multitud demasiado grande que tal vez no podemos imaginar, porque de verdad uno no puede como contabilizar o imaginarse, llegar a pensar que son 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 11, etcétera, de personas juntas. Pero a él no le interesó, o estaba predicando, pero lo que él se enfocó fue en esas 2 barcas vacías. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús siempre nos enseñó que no hay nada más importante, algo de más valor que estar sentados ahí como ustedes están, en familia, entre amigos. Por eso nosotros lo hacemos aquí en mesas, porque las mesas donde conversamos, donde hablamos, donde podemos entablar conversación, donde podemos apoyarnos los unos a los otros. Y el Señor, la prioridad del Señor en ese momento fueron esas 2 barcas vacías. Claro, y porque Dios allí estaba interesado en tener relación con ellos. Porque en las relaciones es que se forma la comunidad, en las relaciones es donde se forman las amistades, en las relaciones es donde nos podemos dar cuenta lo que sufre la otra persona. Si nosotros no tenemos relación con el que está al lado, no tenemos ni idea si lo está pasando bien o lo está pasando mal. Entonces cuando empezamos a fijarnos en lo que está viviendo la otra persona, así como lo hizo Jesús, que se fija en esas 2 barcas, es porque Él está interesado en ir más profundamente contigo. En el versículo 3, la palabra dice, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Jesús viene y entra al mundo de Simón, entra al mundo de las personas. Nosotros muchas veces escuchamos testimonios, escuchamos historias de personas, pero no nos adentramos en su mundo. Y por eso es que hay personas viviendo depresiones, viviendo situaciones tan difíciles y nosotros le decimos, sí, hágale, eso también va a pasar. No, eso no es tan difícil. No, eso en un año se le va a quitar. No, hágale que eso así es la vida. Siga adelante. Y muchas veces hemos estado así, o sea, como tan golpeados por la vida y no hay cosa que duela más duro que alguien le dé lo mismo, que alguien le dé igual. Por eso cuando alguien está viviendo un momento de duelo, un momento de dificultad, pues uno quisiera como que todos estén tristes con uno, pero pues la gente dice, no, yo tengo que continuar viviendo, yo tengo que seguir viviendo, y el dolor de las personas a las otras personas muchas veces les da igual y lo que recibimos es un consejo cualquiera. En cambio Jesús nos enseña a actuar en ese mundo y Él allí llega, le pide la barca, entra al mundo de Simón y desde ahí empieza a hacer lo que estaba haciendo, que era predicar. Jesús podía seguir predicando desde la orilla, pero Él dice, no, en esas 2 barcas algo está sucediendo. Me voy a entrar ahí y sigo predicando. Voy a entrar allí y sigo cumpliendo mi propósito. Voy a entrar allí y sigo haciendo mi determinación, pero ya no lo hago solamente enfocado en mí mismo, sino que lo hago desde el lugar donde pueda ayudar a otras personas. Sí, es porque Dios, aún en medio de nuestra situación, Él quiere usarnos a través de lo que nosotros somos, a través de cómo lo hacemos, y por eso el Señor se adentró y se montó en esa barca y predicó desde ese lugar. El siguiente, en el 4, dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. El Señor no le tiene miedo a las profundidades. El Señor no le tiene miedo a ir, a excavar a lo más profundo de en el lugar donde tú te encuentras. Si tú te encuentras en un lugar muy profundo, en un abismo demasiado difícil, cualquier ser humano diría, o sea, imagínese algo muy profundo y un ser humano dice, difícil sacarte de ahí. Y alguien está ahí caído y dice, difícil sacarte de ahí. O sea, es muy duro sacarte de ahí. Habría que hacer, mejor dicho, qué cantidad de cosas para sacar a una persona de un abismo oscuro y muy oscuro. Pero el Señor no le tiene miedo a eso y no le tiene temor a eso. Y Él le dice, ahora ve a las aguas más profundas. ¿Por qué? Porque el Señor entendió que tal vez Pedro estaba pasando por un momento difícil.
Y no era simplemente estar ahí en la orilla, no era simplemente quedarse ahí y tal vez él pudo haber dicho, hagamos aquí el milagro y pesquemos aquí los peces. Él lo pudo haber hecho, él puede hacer lo que quiera, él puede hacer salir peces de la tierra seca. Pero él dijo, vamos a las aguas profundas, vamos allá, vamos tal vez a mar abierto. ¿Por qué? Porque el Señor va allá donde tú estás, en esa profundidad, y Él te saca. Pero hay algo muy especial que me hicieron caer esta mañana cuando conversábamos de la palabra, y es que en el versículo anterior dice que el Señor Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Hay cosas que nosotros, que el pastor, que la pastora, que el líder o que las personas que tienen a tu lado no van a hacer y no pueden hacer. Por más de que nosotros queramos ayudarte o queremos ayudar a alguien, si la persona no quiere, si la persona no empuja la barca al agua y va a las profundidades, no vamos a poder hacer nada. Nadie te va a poder ayudar, nadie va a poder hacer algo por ti, porque podemos darte una palabra de ánimo, podemos darte una palabra que el Señor nos haya dado, que el Señor nos haya llegado a nuestro corazón, pero si tú no empujas tu barca y la empujas hacia lo más profundo y llevas al Señor a esas profundidades, no vamos a hacer nada, no va a pasar nada con nuestra vida. Y hoy el Señor nos está diciendo, ve, empuja la barca, yo voy a estar ahí contigo, voy a entrar en tu mundo, voy a conocer esa profundidad, esa oscuridad, ese dolor tan profundo, pero necesito que tú lo hagas, necesito que tú quieras que yo entre a esa profundidad. El Señor es un caballero y Él nunca te va a pedir nada ni te va a hacer algo que tú no quieras. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Si tú quieres ser sano, si tú quieres ser libre, si tú quieres dejar de estar ahí en esa oscuridad, vamos a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacerlo porque muchas veces nosotros somos quienes nos queremos quedar ahí en esa situación, en los que nos queremos tal vez quedar en ese momento de oscuridad porque tal vez ya estamos cómodos, tal vez ya nos acostumbramos o tal vez creemos que no hay solución o como lo que hablábamos, creemos que para Dios esto no es importante. Y lo que pasa es que Jesús actúa diferente a como actuamos nosotros. Nosotros podemos brindar una ayuda superficial. Nosotros podemos recomendarte un medicamento. Bueno, yo no, porque yo no soy médico. Pero sí hay médicos que pueden recomendarte un medicamento que puede hacerlo de manera superficial. Hay profesionales de la salud que pueden ayudarte y muchos son súper exitosos, son los tesos en el área. Pero quizás muchas veces la salida es superficial. La única salida para sanar una depresión desde lo más profundo es Jesús. Él es el único que lo puede hacer porque su mano es la única que puede llegar hasta el final y sanar de allá. Si lo hacemos superficialmente, en algún momento esa cura se va a quitar y la depresión va a seguir. La sanidad está cuando Jesús la sana de las maneras más profundas posibles. En el versículo 5 y 6 hay algo que a mí me interesa mucho y me gusta mucho y dice: Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Ahí puede ser cuando las personas dicen, ay, yo he querido salir, pero me termino sintiendo igual. Mi amigo decía, no, yo ya no la quiero, la odio porque me traicionó, pero al otro día la vuelve a amar, al otro día la vuelve a desear, al otro día sigue siendo el amor de su vida. Entonces lo mismo hace Simón, mira, intentado y no sale nada, tiro la red y no sale nada, descanso y vuelvo y no sale nada. La siguiente parte dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Si tú lo dices, aquí hay algo que es lo que a mí me apasiona mucho, es la palabra de Dios. Y Él está diciendo, si tú lo dices, o sea, si recibe la orden. ¿Y por qué medio se da la órdenes? Por la palabra. ¿Qué es la palabra? Jesús. Es que Jesús le está. Entonces Él está diciendo, te estoy dando la orden, hazlo por medio de la palabra. En el principio era la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios y por medio de la palabra se hicieron todas las cosas. Entonces Él le dice a Simón, por mi palabra tira la red. Y él llega y la tira, ¿y qué pasa? En el siguiente versículo. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. ¿Pero por qué fue? No por el talento de Simón, no por la capacidad de Simón, ni siquiera por la esperanza de Simón. ¿Fue por medio de qué? De la palabra. La palabra es la única que puede transformar nuestras vidas y sacarlas del abismo de la depresión
para darnos la victoria o el milagro que necesitamos. Yo no sé realmente cuál sea la dificultad que tú estés atravesando, pero yo puedo ir al lugar de cualquiera, a cualquier asiento, mirarlo a los ojos y decirle: me dice tu mirada que estás en crisis, y te aseguro que esa palabra te va a llegar, porque todos aquí estamos viviendo situaciones difíciles, de alguna o de otra manera. Y yo te puedo decir: mira, ven, vamos y nos tomamos un café, y puede ser que te ayude por un corto periodo de tiempo, pero la única manera en que las redes salgan, en que las redes se rompan, en que la red de la depresión se rompa, es cuando la palabra del Señor hace efecto. Sin la palabra no hay nada, sin la palabra de Dios no hay nada. Por eso nosotros nos paramos aquí a predicar la palabra de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, porque ¿qué te puedo dar yo? ¿Qué te podemos entregar nosotros si somos humanos? Si somos humanos de una ciudad que ni siquiera es la ciudad más importante del país, de un país que ni siquiera es el más importante del continente, de un continente que ni siquiera es el más importante del mundo. ¿Qué te podemos dar nosotros? Pero todo se hizo por medio de ¿qué? De la palabra. Y la palabra es la única que puede transformar tu vida. Así es. Y si tú has intentado una y mil veces tirar la red, así como Simón lo hizo en ese momento, y tú has intentado mucho salir de esa depresión, de ese profundo hoyo, de esa oscuridad, y no has podido, tienes que intentarlo hoy nuevamente. ¿Pero con qué? Con la palabra del Señor. Ir en pos de la palabra del Señor. Y yo sé que a muchos aquí el Señor nos ha dado una palabra, algo. Algún día Dios te ha dicho algo y te habló y tú sentiste un fuego, un ardor en tu corazón. Y si tú hoy no la recuerdas, yo le pido para que Dios traiga a memoria esa palabra que puso en ti, porque eso va a hacer que tú te levantes y que tú lo intentes otra vez, que lo podamos intentar otra vez, porque el Señor no nos quiere ver ahí, sumergidos en ese hoyo de oscuridad. El Señor quiere vernos afuera de ese lugar. Y dice en el 10 algo muy hermoso. Dice que sus compañeros obviamente estaban asombrados por todo lo que había sucedido, y Jesús le respondió a Simón y le dice algo. Le dice: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. El miedo es algo que nos inunda a todos, es algo que todos hemos sentido. Pero el Señor hoy te dice: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo te haré pescadores de personas. La situación o el momento que estamos pasando es necesario para lo que el Señor va a hacer más adelante. Es necesario, pero es pasajero. Es algo en lo cual nosotros no nos debemos quedar. Es algo en lo que muchas veces queremos quedarnos en este lugar y no queremos llegar allá. Pero la idea es que nosotros podamos llegar a ese lugar, salir de este hoyo, salir de esta oscuridad, de esta profundidad, y salir afuera y llegar a eso que Dios ha puesto en nuestro corazón o que Dios quiere para nuestra vida. Ser pescadores de hombres es a poder ayudar a otros. El Señor hoy nos saca de ese lugar, nos permite pescar mucho, pero para que nosotros podamos ir y compartir la palabra del Señor, que podamos ir a ayudar a otros. Hay muchos como nosotros, como cada uno de los que estamos aquí, que necesita una persona, que necesita un amigo, que necesita ayuda. Y no podemos quedarnos en esta oscuridad, no podemos quedarnos en el dolor, porque necesitamos ayudar a otros que en este momento también lo están necesitando. Así que hoy debemos aceptar eso que el Señor ha puesto en nuestro corazón y ser esos pescadores de hombres. Mi amigo, antes de tomar la decisión, él estuvo a esto de quitarse la vida. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso junto con otro amigo, lo único que podíamos hacer era tener una relación con él. No lo soltamos. Todo el día teníamos que estar con él, cuidándole su vida. Y nos empezamos a involucrar en su mundo. Y le empezamos a decirle que guay, necesitamos que te vayas a donde tu familia. No puedes seguir aquí. Yo lo llevaba a la iglesia hasta los ensayos, hasta lo que no había, y me tocaba empezarlo a llevar. Él decía: no puedo salir de aquí, no puedo salir de esta situación tan difícil. Intentamos tanto por medio de la palabra del Señor, hasta que algo empezó a alumbrar en su vida. Y en ese momento de desesperación y de crisis conoció a Jesús. Y cuando conoce a Jesús, para no extender más la palabra, además el ejemplo,
él se da cuenta que no estaba viviendo la vida como correspondía y que estaba metido en un abismo de depresión y que solo podía salir por medio de Jesús, y empezó a enamorarse del Señor, a enamorarse del Señor. Y cuando estuvo listo, se fue para España. Se fue para España y en un país tan difícil perseveró en la fe. En un país tan difícil conoció a una latina que tenía el mismo nombre de esta chica. Entonces no le tocó borrarse todos los tatuajes, pero se quitó el tatuaje de la espalda. Decidió alejarse de todo lo que tenía que ver con redes sociales, y una vez nos escribe a los dos amigos y nos dice: gracias, porque por medio de la palabra mi vida fue rescatada, y aún en España sigue sirviéndole al Señor. Eso fue lo último que conocí, que él estaba sirviendo al Señor. Hace un año vino un amigo, el hermano, y me dijo: el hombre está bien, y se pudo levantar de ese momento de dificultad. Porque el Señor nos enseña que necesitamos levantar a aquellos que hoy están en depresión. Y yo quiero hacer un ejemplo, y me gustaría que tú te pusieras de pie un momentico, unos segundos. Y es que cuando yo pensaba en mi amigo, me acordaba de un juego que nosotros hacíamos que se llamaba Bobby. Yo creo que muchos aquí lo llegaron a jugar. Y habían estaciones, y había una persona con un balón que tiraba la pelota para tratar de poncharlos. Y la única opción muchas veces de pasar de una estación a otra era tomándose las manos, porque era la única manera en que podían estar tan juntos que podían llegar de un momento a otro, de un lugar a otro, perdón. Entonces, hoy puede ser que la persona que está al lado tuyo tenga un abismo tan profundo que no lo puedes pasar solo, que no lo puede atravesar solo, porque no está como quisiera estar, está en otro momento de su vida. Pero quizás hay una persona al lado de él que le puede tomar las manos y usted métasele en el mundo de la otra persona, como hizo Jesús. Quizás no lo conozca y tómele la mano allí donde está. Quizás usted no lo conozca, pero entra en el mundo de él. Entra en el mundo de esta persona y por medio de la palabra le vas a decir: vamos a pasar juntos esta situación, vamos a pasar juntos esta dificultad. Si la pasó mi amigo, tú también puedes. Si la hemos pasado nosotros dos en momentos de depresión, tú también puedes. Pero es porque hay personas que Jesús utiliza, y esas personas somos nosotros, somos la iglesia, que pueden por medio de la palabra, por el instrumento que Él nos dio, ayudar a otros. La palabra en Salmos capítulo 40 versículo 2 dice: me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Y yo creo que hoy el Señor te puede estabilizar, y vamos a orar creyendo que así como la otra persona te tiene agarrado de la mano, así Jesús te agarra en el abismo en el que te encuentras. Y vamos a orar y vamos a creer que el Señor nos saca de allí. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque sabemos que tú nos miras en el momento más difícil. Cuando nadie nos ve, allí estás tú. Cuando nadie nos ve, tú nos estás observando. Nos estás observando cuando nos acurrucamos en nuestra cama llorando por la situación que estamos viviendo. Tú nos observas mientras salen las lágrimas desconsoladas de nuestros ojos, porque estamos viviendo un momento de crisis, de angustia, de enfermedad, de muerte, de duelo, de depresión, de ansiedad. Porque quizás nos han sacado de nuestro trabajo, porque nos han quitado nuestro punto de estabilidad. Allí te está viendo el Señor. El Señor te está viendo quizás llorando, el Señor te está viendo quizás en ese momento de dificultad, y Él sube a tu barca, a tu mundo. Él entra a tu mundo a impulsarte a que sigas adelante, pero tú debes tomar la decisión. Y allí dile: Señor, yo quiero que tú me ayudes a salir de este momento en el que me encuentro. Voy a empujar mi barca creyendo que es la manera en la que te digo: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Y el Señor con su mano poderosa te rescata y te saca del abismo, te saca del lodo, del fango, y te pone en tierra seca. Y a medida que vas caminando, el Señor te va a estabilizar. Y yo creo que las redes que te ataban,
a la enfermedad, al pecado, a la muerte, al dolor, a la angustia, a la soledad, a la baja autoestima, al dolor, a la autoflagelación muchas veces. En el nombre de Jesús se rompe, Señor, se rompen esas redes que quizás nos tenían allá atados y condenados. Y creo, Señor Dios, de que esta es una iglesia que se mueve en base a tu palabra. Y si tu palabra dice que aún en el desierto habrá alegría, que aún tú nos harás florecer, que aún tú nos harás reverdecer, creo, Señor Dios, que tú ayudas a todas las personas que hoy están en un momento de dificultad a que salgan de ese lugar de oscuridad, de ese lugar de depresión. Y te pido, Señor, que los envíes, que los comisiones a anunciar tu palabra, Señor Dios. Porque nosotros no somos lo que otros dicen de nosotros. Nosotros no somos lo que nuestro pensamiento declara de sí mismo. Nosotros no somos lo que nuestro presente dice de nosotros mismos. Nosotros no somos lo que el dictamen médico dice. Nosotros no somos lo que nuestro presente nos dice. Nosotros ni siquiera somos lo que nos acaba de ocurrir esta semana. Nosotros somos lo que dice tu santa palabra que nosotros somos, y somos hijos de Dios, somos amados, somos creación tuya, somos hechura tuya. Somos hijos a los cuales tú amas como un padre amoroso, tierno y cariñoso. Eso somos delante de ti, y creo que como tus hijos tú nos envías, Señor Dios, a anunciar tu palabra. Tú nos envías a sanar a otros, a ayudar a otros. Así que coge la mano del que tiene al lado y le vamos. Tú puedes salir de esta situación, tú puedes salir de este momento. Aquí estoy para ayudarte, aquí estoy porque yo también soy un pescador de hombres. Un pescador que va a cambiar la historia de mi familia, un pescador que va a cambiar la historia de mis generaciones, un pescador que pueda anunciar la palabra. Y te daremos gracias porque sabemos, Señor Dios, que lo que estoy viviendo es temporal, que lo que estoy viviendo me ayudará a ayudar a otros, a levantar a otros. La palabra dice: el que reanima será reanimado. Y yo creo que aquí hay una iglesia que será reanimada en el nombre de Jesús.